Bien, ahora pueden sacar eso de ahí si les molesta. Vamos a orar, nuestros hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has hecho vivir. Padre, quizás algunos hemos vivido alegría, quizás algunos hemos pasado angustia, quizás algunos hemos pasado soledad y otros, Señor, hemos estado rodeados de personas. Pero todos, Señor, todos sabemos que está en tu mano, papá, que hay un propósito hermoso, Señor, en cada una de las situaciones que pasamos. Que nada está ajeno a ti, Señor, que tú todo lo ves, todo lo sabes, todo lo piensas, Señor, y de toda situación tú nos haces, Señor, salir victorioso. Gracias por mis hermanos, Señor, que han pasado un proceso, Señor, Padre de la Gloria, en el cual han conocido a buenos hermanos, a malos hermanos, Señor, han conocido a aquellos que no tienen temor de ti y han conocido a aquellos que realmente saben sentir el temor amoroso que tú pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se mantiene en batalla, que se mantiene en vigilia, que está atento, Señor, Padre de la Gloria, para cuando tú vengas. Gracias, Señor, Padre, porque tú nos vas a permitir, y yo sé que por amor a ti mismo y por amor a las almas, tú no vas a permitir a que haya una hermosa cosecha antes que vengas a buscarnos, Señor, para que muchos sean los que sean salvos, papito lindo, y si alguien ha de perderse, sean con la amonestación tuya, Señor, y con la advertencia durante mucho tiempo, papito lindo. Gracias por mis hermanos, por haberlos fortalecido en este día, por haberles puesto el sentir, Señor Padre de la Gloria, para que podamos aprender todos juntos, papá. Espíritu Santo, gracias, Señor, por hacerte cargo de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor Padre de la Gloria. Bendecimos los hogares, bendecimos tu palabra y te damos gracias, Señor, por este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar un poquito de información primero. Y se acuerda, Génesis, nombre, es la Septuaginta, ustedes se acuerdan, ¿no? Que es la Septuaginta, ¿sí? En el año 135 a 165 a.C., hubo un hombre en el cual encerró a 70 eruditos en un lugar y transcribieron la Biblia del hebreo al griego. Entonces ahí se le puso el nombre de Septuaginta, ¿sí? Dice, fue dado el nombre de Génesis al primer libro de la Biblia y su uso ha perpetuado en latín y en todos los idiomas modernos en Europa. Este nombre de etimología griega significa la clave de la idea fundamental a su contenido. O sea, Dios permitió de que a esta porción de este libro se le pusiese justamente el principio, el comienzo. Y quiero que entienda que es fundamental este libro, ¿sí? Que no se puede sacar de la Biblia. Y vamos a entender por qué las personas que no tienen a Dios quieren sacar del preámbulo de la Constitución argentina justamente, ¿sí? A la Biblia, justamente a Dios. ¿Por qué? Porque le molesta justamente Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? El libro de Génesis es narrativo y se refiere principalmente a los orígenes de todas las cosas, al origen del universo, y escúcheme bien, al origen de la vida humana, de la vida animal y de la vida vegetal, el origen al matrimonio y la familia, el origen al pecado en el ser humano y el origen de la redención. Si vaya pensando, si las personas que están llevadas adelante por espíritus malvados llegan a sacar del preámbulo de la Constitución argentina toda fuente de razón, ¿sí? Que es Dios, dice, le puede sacar el origen del fundamento de la Constitución argentina. ¿Me va entendiendo? Ya va a ver, si le sacan eso, le van a sacar el origen. Y si le sacan el origen, le van a poder poner cualquier cosa en vez del origen verdadero. Desde el punto de vista de los tipos bíblicos, este libro habla de la regeneración, el nuevo nacimiento, o sea, dice, la nueva creación en medio de una escena de fracaso humano. Génesis habla y hace entender de que el hombre fracasó, por eso necesitó de nuevo la intervención de Dios. No solamente es el origen de todo lo que conocemos, y no se me desespere porque ahora lo vamos a ver, sino también da a entender que el hombre
falló y Dios empieza otra vez de nuevo, por amor a sí mismo y por amor al hombre, un nuevo plan para poder salvarlo. Y empieza a decirlo y empieza a dar a conocer justamente en el libro de Génesis. Dice, las naciones, el pueblo escogido, la civilización forjada por el hombre. Con el libro de Génesis comienza la revelación en la forma progresiva que Dios hace de sí mismo y se culmina en la persona del Señor Jesucristo. Los 3 primeros nombres de la deidad, Elohim, Jehová y Adonai, y los 5 nombres compuestos más importantes que se le atribuyen a Dios ocurren en Génesis. Y esto en un orden progresivo no podría cambiarse sin caer en la confusión. El libro de Génesis no solamente da a entender el comienzo de todo lo que existe, para que usted entienda todo lo que existe, sino es el comienzo de una nueva regeneración del hombre porque cayó. Pero explica también no solamente esas cosas, sino el orden progresivo de cómo Dios se presenta al hombre. ¿Me entiende? Si usted entiende estas cosas, va a empezar a entender muchos libros que no entendió dentro de la Biblia. Dios sabe que el hombre falló, que el hombre cayó, y empieza con un plan por amor a ese hombre. No me pregunte si Dios lo hace porque cayó muy temprano, porque todavía no conocía totalmente a Dios el hombre, pero la cuestión es que el hombre cayó y Dios justamente narra el Génesis para que entienda el hombre que le da una segunda oportunidad. No que el hombre empieza a nacer y empieza a equivocarse y empieza otra vez a hacer cosas. No, el hombre ya falló. Entonces Dios le dice, vos vas a fallar porque ya fallaste en el principio, pero la diferencia va a ser que yo te voy a acompañar y que me voy a revelar a vos. Entonces, cuando leemos Génesis, nos vamos dando cuenta cómo Dios de a poquito, para que usted entienda, empieza a darse a conocer. Por eso que hay secciones de la Biblia que nosotros no comprendemos en su totalidad, porque debemos de mirar la Biblia y justamente estas partes del Pentateuco como la forma en que Dios se reveló al hombre. Ahora, usted me quiere decir que se reveló a su pueblo. Amén, se reveló a su pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo ahora. La cuestión es que Dios se reveló al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre fallado, caído, pueda entender quién era Dios. Usted se acuerda de Job, ¿no? Bien. Job, para que usted entienda, es de la misma época de Abraham. No es después, es de la misma época de Abraham. Y acuérdense que en la época de Abraham, Abraham ni siquiera conocía a Dios, aunque fue llamado, ¿sí? Entonces, acuérdese que ni siquiera conocía a Dios. Por eso cuando usted lee Job va a decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Empezó a revelarse Dios. Pero ¿cuándo lo dijo Job? Después de que Dios le expresó quién era Dios. Y después de que empezó a preguntar, ¿dónde estabas vos cuando yo? ¿Dónde estabas vos cuando puse el firmamento de la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice? Y el hombre empezó a quedar chiquito, dándose cuenta que había alguien mucho más grande que él. Entonces es ahí cuando dice, hoy solo de oída te habías oído, más mis ojos te ven. Ahora tengo una noción de quién era a quien yo le rendía culto. Y eso es lo que está transfiriendo el Génesis, es que el hombre se dé cuenta de que Dios usó algo progresivo para darse a conocer a él. Porque muchos sacamos conclusiones y en realidad no es esa conclusión, sino que Dios tenía en mente salvar al mundo. ¿Se acuerda que dice usted, San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera amó Dios simplemente a la Argentina. No, al mundo. Entonces, el mundo, por eso le digo, el mundo bíblicamente no es lo mismo que cosmológicamente, ¿sí? Para que tenga cuidado con la nueva versión internacional. El mundo tenía que saber que había un creador. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría dijo, él, que sabía que el hombre en su inteligencia no iba a conocerlo. Entonces le agradó a Dios salvar a las almas a través de la locura de la predicación. Dios sabía en su sabiduría que el hombre en su inteligencia no iba a conocerlo.
Por eso necesitaba revelarse. Por eso es que él puso el principio, puso el Génesis, para que todos sepan de que hay una forma en la cual Dios empezó a acercarse al hombre, más allá de que desde el principio tuvo el favor de Dios. Pero debía de saber y conocerle quién era este que era por encima de él. Qué lindo. Aquí se registran 4 de los 8 pactos que Dios hizo con el ser humano en relación con su obra redentora. ¿Sí? De los 8, 4 están en Génesis, que uno es el edémico, Génesis capítulo 1, versículo 28, el otro es el adámico, el otro es con Noé y el otro es con Abraham. ¿Sí? El tercero ya está en Éxodo. ¿Sí? Pero los 4 son el edémico, que es el principio, ¿se acuerda? Génesis 1:28, y se andaba a procrear, llenar la tierra, trabajarla, es tuya, pórtense bien, no hagan lío, aunque no le hizo caso. Pero ahí había un pacto con el Señor. Entonces, 4 de los primeros pactos están en Génesis. Entonces, si no tuviésemos Génesis, no entenderíamos qué es esto de andar formando pactos Dios con el hombre. O sea, de haber decidido, un pacto es una orden. Vos haces esto, yo voy a seguirte con esto. Entonces, vamos a mirar ahora Génesis como esa revelación continua que sigue en nuestra vida por el Espíritu Santo. Nadie va a conocer a este Dios tan grande, pero sí vamos a conocer lo suficiente como para poder ir delante de su presencia. No quiera entender a Dios y al cielo totalmente, sino trate de llegar a ese lugar para poder entenderlo. Esa es la temática de nuestra vida como cristianos ahora. Porque de lo contrario hay cosas que Dios sabe que nos va a hacer mal y por eso no las reveló. Por eso Él dice en su palabra, dice, las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas son para sus hijos para siempre. Amén. Entonces, cada vez que Dios nos revela algo, cada vez que Dios nos ilumina en su revelación, es para que nosotros podamos hacerlo público. Y eso es lo bueno, que yo confío en que Dios le reveló algo a usted y estoy esperando el momento que usted lo diga. Dice, a ver, el principio de la historia, dice, pero es una historia religiosa y por esa razón, dice, pasa por alto los detalles del mundo o de las naciones que no correspondían justamente a su pacto. En Génesis nosotros vamos a encontrar algunas que otros detalles sobre las naciones vecinas, pero vamos a encontrar muchos detalles sobre la familia de la cual iba a salir el Redentor. Ya Dios estaba preparando esa familia. Entonces, así hincapié en la línea del Salvador prometido. Por eso es que te empieza a explicar quién es Abraham, te empieza a explicar quién es José, te empieza a explicar quién es Jacob, no para que vos lo mires como algo muy lejano, sino como lo mires para que te diga de dónde viene, cómo Dios eligió tu raíz, cómo Dios te hizo pertenecer a una familia. ¿Por qué Dios está interesado en que vos te sientas parte de tu cuerpo? No porque vos venís de una papa, sino porque hay una razón que sustenta todo lo que dice Dios. Y vos tenés un linaje, pero no simplemente como que te voy a profetizar y decir que vas a ganar plata. No, es un linaje que está prometido por Dios y está seleccionado por Dios para que seamos salvos. Ahora, la pregunta sería, ¿pero muchos se van a perder? Lamentablemente, ¿sí? Pero no porque Dios sea malo, sino porque no quieren aceptarlo. Pero fíjate cómo se tomó Dios su tiempo en detalle para que pueda entender todas las personas que Dios los quiera todo en su familia, no a uno. Hubo en esa revelación progresiva, Dios necesitó de una nación para que pudiese mantener su palabra. ¿Sí? En la revelación dada a todo el mundo, Dios necesitó una nación para que su palabra sea sostenida. ¿Por qué? Porque Génesis también es el comienzo de esta gran profecía. ¿Sí? No podría entenderse Apocalipsis si no podés entender Génesis. Porque en Génesis empieza justamente la profecía que termina en el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando su nación va a ver a su Dios cara a cara, cuando vos y yo estemos delante del Señor, es ahí cuando va a terminar la profecía, cuando seamos levantados. Pero tuvo que haber un comienzo, y ese comienzo es Génesis.
Por eso es muy interesante, muy lindo y es muy provechoso poder entender este libro, ¿sí? Pero no mirándolo como a ver qué puedo predicar o a ver qué me predicaron. Yo quiero saber cuál es el pensamiento de Dios. Dios, ¿por qué puso Génesis? Más allá que vamos a estudiar el Pentateuco, pero hoy le vamos a prestar atención. ¿Por qué puso Dios Génesis? ¿Cuál era la razón? Y la primera razón que tiene el libro de Génesis es la revelación de Dios hacia su criatura. Él fue obrando en cada uno de los artistas que fue eligiendo para que pudiese dar a conocer ese Dios. Algunos fallaron, otros no fallaron. Algunos tuvieron un favor mayor de Dios que otro. Puede ser que sí, pero todo tiene un propósito. Y lo más interesante es que esos propósitos que están en Génesis son los mismos que siguen el día de hoy. Dios no hizo un libro para que nosotros pudiésemos leer y decir en aquel entonces. Dios, vas a ver que usa un lenguaje muy especial para que nosotros lo podamos conocer todos los días. ¿Sí? Génesis tiene el principio del origen, por qué Dios se da a conocer a su criatura. Cuando vos entendés Génesis, te das cuenta por qué debes de adorarle, por qué debes de obedecerle, ¿sí? ¿Por qué Dios te amó tanto o te ama tanto? ¿Cuál es el hecho de que Dios te ame? Y es ahí donde nosotros debemos saber, vamos a saber por qué Dios nos ama tanto cuando nosotros realmente, por fe, digamos de que sabemos quién hizo la tierra, quién fue el que hizo todas las cosas. Ya vas a ver. El propósito. A ver, primero, el libro de Génesis, los gérmenes proféticos forman la base de toda profecía subsecuente que tiene su consumación en el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis, cuando el pueblo redimido verá cara a cara a su Redentor y en su presencia disfrutará de eternas delicias. Comprende el periodo medio entre la creación del mundo y la muerte de José. ¿Sí? Génesis capítulo 50 termina con la muerte de José. Bien, el propósito. El propósito de este libro es de enseñar el poder, la sabiduría y la benevolencia del Señor Supremo, revelado por la creación, organización y gobierno providencial de un universo, mostrar los pasos de su revelación progresiva hacia el ser humano, dar a conocer el comienzo del desarrollo de su plan de redención, así poner los fundamentos racionales de la obligación que tienen sus criaturas de obedecerlo y adorarlo. Una de las preguntas más difíciles que hay para los cristianos es cuando vos le preguntás, ¿por qué obedeces a Dios? Lo primero que viene a nuestra mente es porque Cristo murió por nosotros. Pero si alguien te dijera, ¿y por qué le obedecieron los que estaban antes de Cristo? ¿Sí? ¿Cuál era la razón de que le obedezcan antes de Cristo? Porque nadie sabía si iba a ser cierto o no iba a ser cierto que venía. Entonces ahí te ponen en un apuro, ¿no? Es decir, ¿por qué obedeces a Dios? ¿Por qué le adoras a Dios? Más de la deuda que vos tengas. ¿Hay alguna otra razón? Y está en Génesis. Ahí te da justamente la razón del por qué vos debes de obedecerlo y adorarlo. Porque Él se reveló a tu vida. Porque se sigue revelando a tu vida. Porque no hay manera que vos puedas parar la revelación del cielo en tu corazón si vos le amás. Porque cuando le adorás, vos sentís que su presencia realmente está en tu vida, ¿sí? Y esas son razones que las personas que no tienen a Dios no te van a poder decir que sí o que no. ¿Vos te acordás de ese corito que decía, yo he creído en un poder que no se toca? ¿Te acordás? Yo he creído en un poder que no se ve, bien pentecostal. Yo he creído en un poder que no se toca, no se ve, pero se siente en el corazón. Y dicen, este está loco. ¿Cómo va a cantar estas cosas? Pero el que lo tiene en el corazón sabe que está ahí. Y eso es Génesis, es esa revelación continua, que el Señor no se cansa de que su criatura le adore, le obedezca. No hay tiempo en Él, Él es atemporal. Nosotros vivimos, comemos, nos reproducimos y morimos, diría un infante de marina. Pero Él no. Él es atemporal. La revelación de Génesis es tan fresca en su presencia
que vos podés ir al comienzo de la tierra, como pidiéndoselo a Él. ¿Cómo hiciste, Señor? ¿Cuál es el secreto, Adonai, del principio del fundamento de la tierra? Para que Él te conteste. No le contestó a Job para que vos puedas leerlo como un libro viejo. Le contestó a Job para que actualmente vos puedas preguntarle. Y Él también te diga, ¿dónde estabas vos cuando yo puse el fundamento de la tierra? ¿Dónde estaba vos cuando yo cabalgué en un querubín sobre las alas del viento para venir a auxiliarte? ¿Dónde estabas vos que no entendés todavía cómo se forman los huesos de un hombre, de un chico dentro del vientre de una madre? Eso es entender el principio de la sabiduría, el temor, el amor a Dios por la revelación que Él tiene continua. El libro tiene 3 divisiones naturales, dice, desde la creación del mundo hasta el diluvio, el capítulo 1 hasta el 8, desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham, del 9 al 11, ¿se acuerda usted de tanto lío se forma en ese capítulo 11? Y desde el llamamiento de Abraham hasta la muerte de José, del 12 al 50, ¿sí? Hay tanto secreto en el capítulo 10 y el capítulo 11 de Génesis que tendríamos que estar un tiempo largo leyéndolo, ¿sí? Acuérdese, cuando usted tenga tiempo, lea con paciencia, vuelva de nuevo la hojita en el capítulo 10 y capítulo 11 y se va a dar cuenta de tantas cosas ricas que el Señor tiene ahí, ¿sí? Nosotros simplemente lo leemos, ahí confundió la lengua, ahí se terminó. Ahí fue el principio de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y esas personas no entendieron, ¿se acuerda que dice, y encontraron un llano en la tierra del Sinar? Y dice, se hicieron un nombre, y ese nombre se hicieron una torre, dijeron, vengan, juntémonos, no vaya a ser que nos vayan a separar. Ahí fue el comienzo, cuando Dios dijo, vamos a ver qué están haciendo. Y dice, confundámoslo, no vaya a ser que hagan un nombre y después ellos mismos se queden acá. Había un propósito de Dios. Y en la confusión de la lengua era la primera promesa del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda usted lo que dice Hechos capítulo 2? Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hizo el Señor? ¿Qué demostró primeramente? Más allá que vino con un viento recio, que abrió las ventanas, que hubo como trueno y fuego arriba de algunos. Empezaron a hablar en otras lenguas. Medos, capadocios, pardos, todos escucharon hablarnos en su lengua nativa. La promesa que estaba en capítulo 11, capítulo de Génesis, se cumplía en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender, la revelación de Dios continua a cada uno de nosotros, todos los días. Por eso es preciso que podamos entender esto. Quiero que entendamos esto entonces. Una vez que vimos el libro así, en sus 50 capítulos, desparramadito, quiero que veamos entonces esto, por favor. La creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerda usted qué dice, no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos. Eso trajo tanta revolución y trae tanta revolución que cuando usted lo dice en la esfera, en el plano espiritual, pasan cosas tremendas. Cuando usted se anima a decirle a los hombres eso, dice, Dios es el principio, está detrás de todas las cosas, antes de todas las cosas y sobre todas las cosas. Y eso es lo que le molesta al hombre que no tiene a Dios. La composición más sugestiva y maravillosa de toda la literatura del mundo es la que se halla en el primer versículo de la Biblia. Relata con palabras lisas y vivas el gran acto de la creación, poniendo al ser humano ante la gran disyuntiva de aceptarlo y entrar a formar parte del maravilloso concierto de la vida, sintiendo su corazón palpitar de fe y alegría al ver en contacto con el Dios vivo, o no aceptarlo y frustrar su propia alma dejándose de fallecer de ansias de vida en los oscuros laberintos de la imperfecta razón humana. Cuando usted lee Génesis, parar para dos lugares. Creer de que Dios hizo todas las cosas, Dios hizo el cielo y la tierra, o no creerle. Y claro, yo estoy hablando con mis hermanos, ¿no? Estoy hablando con personas que el Espíritu Santo tocó, pero imagínate, en la Universidad de Buenos Aires, nos encontramos en la UBA y nos mandan a nosotros ahora a decir, bueno, necesitamos
de que usted como hijo de Dios nos explique cómo se hizo el mundo. ¿Qué diría usted? ¿Sí? Lo llaman mañana, le llega una carta, señor tanto, señora tanto, lo invitamos a la Universidad de Buenos Aires. Necesitamos que usted nos explique cómo se hizo el mundo. Qué lindo, ¿no? Qué linda invitación sería. Y están llenos porque no van a ir justamente los alumnos de los primeros grados que hay ahí, sino van a ir todos decanos, van a ir todos maestros, los que están ahí, todos grandes profesores, y decir, vamos a escuchar a estas personas que nos van a decir cómo se hizo el mundo. ¿Qué diría usted? ¿Qué le leería? ¿Qué le leería si estaría ahí? Yo sé que Juan Santucci le leería Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero ¿qué haría usted cuando lee eso? Por el problema usted diría, y yo mire, lo único que sé es, vamos a Génesis, le diría, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo que creó Dios los cielos y la tierra? Se levanta uno que está al costado ahí y le dice, no, si nosotros venimos de un movimiento unicelular. Y se levanta otro y dice, no, si nosotros venimos del Big Bang. Y esto no estaba conforme, y hubo una explosión, y de esa explosión pasaron millones y millones de años, y se fue formando de a poquito, y aun cuando después de todo ese polvo dejó verse el sol, un poco de carbono se prendió a esta gran roca que estaba en el aire. Y de ese poquito de carbono se fue moviendo las moléculas y pudo absorber el calor, y ahí fue donde se formó la vida. ¿Qué le diría a usted, hermano querido? Porque explicarle a personas que tienen el Espíritu Santo en la iglesia quién hizo el mundo es muy fácil. Pero acuérdese que usted fue enviado a las naciones. Acuérdese que depende de usted de que esas personas conozcan realmente quién hizo los cielos y la tierra. Por eso es que nosotros debemos conocer justamente la intención de la revelación de Dios a nuestras vidas. Y Él empieza desde el principio. Y por eso es que puso Génesis. ¡Qué lindo! Dice, un conocimiento exacto de este relato y la fe en lo que lo declara son indispensables para encontrar la base de las doctrinas fundamentales de la Biblia, incluyendo una fe viva en el Hijo de Dios como el Mesías y una vida cristiana bien desarrollada. Y ahí viene mi pregunta. ¿Dice Dios cómo tiene que estar nuestra vida en fe bien desarrollada? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14, por favor. No se me quede, que sé que Dios lo va a llevar a lugares donde va a tener que explicarle esto a personas que no conocen a Dios todavía. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Después yo voy a leerle hasta el 16. ¿Lo encontró? Efesios capítulo 4, versículo 13 hasta el 16. Así entiende el concepto de lo que dice acá. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo es la fe desarrollada de un cristiano? Cuando está unido, cuando está ayudando y cuando está creciendo. ¿Cómo sabe usted que le está yendo bien en la vida de Dios? Cuando usted está unido, cuando está ayudando y cuando está creciendo. Y yo creo que lo primero es lo más difícil que hay. Porque el problema es unirnos. ¿Sí? No nos unimos en oración, no nos unimos ni en voluntad, no nos ponemos de acuerdo,
no nos unimos para adorar al mismo Dios, ¿sí? Porque aunque digamos que sí adoramos al mismo Dios, no miramos al hermano para adorarlo, ¿sí? Miramos a Dios para adorarlo y caer bien delante de Dios, pero no miramos al hermano para ayudar a adorar a ese Dios. Y por eso muchas veces no crecemos. A ver, si usted entiende el Génesis, si usted entiende el principio, si usted entiende la razón de por qué Dios se reveló a su vida, entonces usted tiene que, lo primero, ir a buscar a su hermano y unirse. Lo segundo, ayudar a su hermano. Y eso trae el crecimiento de Dios a su vida. Aunque parezca triste, pero empieza a mirar a su alrededor. Empieza a mirar a su alrededor. Mírese, si usted por ahí es alguien de lo que hay muchos hermanos son tocados por el Espíritu y dice, no, pero a mí no me gusta sacar manos a los demás, yo hago simplemente lo que Dios me dice. Bueno, mírese usted mismo y diga, a ver, en este mes, ¿cuántos hermanos de otra iglesia visité? ¿Cuántos siervos fui a escuchar? ¿Y cuántas veces fui y le dije, siervo, hermano mío, necesito tomar unos mates con vos, un té, un café, lo que vos quieras, y necesito decirte algo? ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a decir? Quiero orar con vos y quiero que me digas en qué puedo ayudarte. ¿Sabe lo primero que sorprende, y usted lo sabe bien, en Adiceda? Cada vez que yo me encuentro con un hermano, con una hermana, ya sea en las redes sociales o personalmente, lo primero que me preguntan, ¿qué es Adiceda? Y cuando yo le digo que en Adiceda simplemente estamos para ayudar a los hermanos, empiezan a preguntarse, ¿qué necesito? Porque nuestra fe fue tan socavada que no puede entrar de que alguien venga y te diga, soy tu hermano y estoy para ayudarte. Simplemente eso, porque uno entiende la receta, que unidos y que ayudándonos, Dios nos da el crecimiento. Por eso es necesario entender el comienzo, hermano querido. Mire, dice, la sincera admisión de que Dios creó los cielos y la tierra sin empleo de materias preexistentes nos librará de la atmósfera nociva de las modernas herejías que tienen sus raíces en medio de la sustentación en las antiguas herejías tan viejas y dañosas como el pecado mismo. Cuando usted le explica a las personas, cuando usted le explica a los que tienen entendimiento humano que Dios hizo los cielos y la tierra, suceden estas cosas. Viene a la vida de esas personas el marxismo. Dice, ha sustituido la fe en Dios espiritual por una rigurosa revolución materialista. Cree en una redención de la humanidad en tiempo futuro, que será el resultado y el triunfo final de su doctrina de igualdad y justicia social. Eso trae ateísmo, materialismo y evolucionismo. Cuando usted dice, simplemente Dios creó los cielos y la tierra. Y algo que tengo que explicarle, nosotros no estamos en el evolucionismo, ¿sí? Nosotros estamos en el creacionismo. Dios nos creó. La palabra de Dios dice que Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por eso somos ovejas de su prado. Él no lo explica como una palabra simplemente para una pertenencia y tener un amor más grande. Lo explica para que nosotros sepamos razonar y decirle a las personas que es imposible que yo me haga a mí mismo. Y si yo no me puedo hacer a mí mismo con toda la sabiduría que realmente el hombre cree que tiene, ¿cómo iba a hacerse de la nada algo tan sabio como es ahora? El existencialismo, una consecuencia enfermiza y degenerada de la última guerra mundial, afirma que el hombre viene de la nada y va a la nada. Da prioridad a la existencia antes que al ser. Dice, la humanidad consiste en ser la causa de uno mismo y poder decir, soy porque quiero ser mi propio origen. Una forma de existencialismo se perfila en los hippies. Otra forma se encuentra, dice, en los salones de la alta sociedad. Ateísmo, idealismo y evolucionismo. Mire todo lo que pasa cuando usted dice, Dios creó los cielos y la tierra. No es simplemente una palabra. Todas estas personas que no creen empiezan a darle esas razones para decirle de que usted está equivocado. Todas esas personas son las que están polulando en la sociedad. Y escúcheme bien, estas personas que yo les voy a nombrar y les sigo nombrando son las que lo educan a sus hijos en las universidades. ¿Sabía usted?
Usted está luchando para que su hijo, para que su nieto vaya a la universidad, se va a enfrentar con todo esto. Por eso el hombre sacó a la Biblia de la universidad, porque si no lo podía explicar el evolucionismo. Vos vas con una camiseta del Che Guevara a la universidad y te aman, te adoran, te besan, no hay ningún problema, te idolatran. Pero anda, entregó una Biblia adentro de la universidad. Fíjate cómo están nuestros hermanos, los jóvenes que están dentro de las universidades, que la tienen que entregar afuera, que hacen concilio de estudiantes para poder estudiar la Biblia fuera de la universidad. Y que hay materias que encima le hacen estudiar a los chicos en sociología, en las cuales les hacen decir que Dios no existe. Y se los hace poner en un papel, ¿sabías vos? Dentro de los exámenes está justamente esa parte, se la hacen escribir en un papel para que digan Dios no existe. Eso sucede cuando vos decís simplemente Dios creó los cielos y la tierra. Dice psicología freudiana, también reflexiología de Jung. Viste que está Freud, lo conocen a Freud, ¿no? El padre de la psicología, y a Jacobsen, que escribió el libro negro de la psicología, ¿sí? Ahora, vos fíjate que son hombres que no tienen más conocimiento que de hombre, sin embargo quieren prevalecer sobre el hombre, y eso es imposible. A ver, para explicártelo, vendría a ser como si un caballo diría que es más caballo que todos los caballos, y le quiere enseñar a los caballos a ser más caballo. ¿Cuál es el resultado? Y vas a ser un caballo. No hay otra cosa. Entonces, si un hombre con conocimiento de hombre te quiere enseñar cómo es un hombre, simplemente vas a terminar siendo un hombre. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, vos sos un hijo de Dios, pertenece al cielo, ya no sos más de esta tierra, y tu mente, tu corazón, tu vida y tu alma son liberadas de las cadenas para que vos puedas entender progresivamente cuál es la verdad de Dios en tu vida. Y eso no lo hace ningún hombre. Mirá la diferencia que puede llegar a haber entre que vos entiendas el comienzo o no. Dice, corta las raíces de la capacidad humana para creer en Dios. Todo comienza y termina en el hombre. Todo se explica dentro del complejo humano, psique más cuerpo, dejando el espíritu humano y a Dios fuera de toda cuenta. Quiero que entiendas bien, hermano querido. Todas estas cosas que te estoy leyendo son los que aconsejan a los presidentes. Todas estas cosas que te estoy leyendo son los que aconsejan a los que llevan adelante los países. Todas estas cosas que te estoy leyendo son aquellos que juzgan a las personas también, ¿sí? Por derecho de ley. Entonces, vos, si entendés el comienzo de esto, escapás a toda esa ley humana porque está en las de Dios. Por eso es que Jesús siempre dijo algo muy importante. Cada vez que le preguntaban algo, él lo que decía era algo muy importante para que todos los hombres pudiésemos entender. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como para que todos conociéramos de que hay alguien que está por encima de nosotros y que él es el que juzga, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un razonamiento que quiere escapar, ¿sí?, de los consejos de Dios, debemos de tener la capacidad de saber quién es el que está por encima de nosotros. Humanismo científico. Dice, no hablamos aquí del significado bueno de la palabra humanismo, interés por la necesidad del ser humano, sino del humanismo ateo, que llama fantasía infantil a todas las declaraciones bíblicas y hace de la ciencia y el desarrollo su descubrimiento una promesa de redención para la humanidad. Esto trae ateísmo y gnosticismo. ¿Sabés quiénes son estos? No sé si llegaste a hablar o llegaste a leer alguna vez cómo es este libro muy famoso de Pablo Coelho, El alquimista. No sé si alguno os sintió hablar, ¿no? Hay un libro muy lindo para leerlo entretenido, ¿no? Que es de Pablo Coelho, que es un hombre muy sabio, pero no tiene a Dios, y que habla del alquimista. Los alquimistas en realidad vienen de los rosacrucistas. John Rosacruz era un adelantado, un alemán, que no creía en Dios y hacía cosas que no eran de Dios. Bueno, de ahí salen los alquimistas. Los alquimistas, para que vos entiendan, eran personas que creían que podían estudiar el principio de la materia, ¿sí?
agarraban mercurio y lo cocinaban toda su vida. Toda su vida se la pasaban cocinando mercurio. Ellos decían que algún día, mezclando el mercurio, cocinándolo, iban a encontrar la chispa de la vida. No encuentran la chispa de la vida, pero sí encontraron un montón de materiales. De hecho, el zinc, el cobre y un montón de cosas más lo descubrieron ellos. Pero, ¿cuál era la finalidad de todo alquimista? Y escúchame bien porque esta palabra la vas a escuchar en muchos libros muy lindos, importantes, pero humanos. Decía la transmutación del mismo alquimista. O sea, yo cocino esto hasta que encuentre la chispa de la vida y algo pase conmigo. ¿Sí? Yo tengo que cambiar a través de que encuentre la chispa de la vida. Y ellos así, la ciencia y de la medicina. La tecnología, la ciencia y la medicina está a cargo de los alquimistas. ¿Sí? De hecho, si vos mirás en una farmacia, te vas a dar cuenta cuál es el signo de una farmacia o cuál es el signo en el cual tiene una ambulancia importante. ¿No es acaso un palo con una víbora enroscada? ¿Y una farmacia no es un palo con una víbora enroscada y una copa? Eso es el signo del alquimismo. Ahora, ellos haciéndose cargo de la ciencia, la tecnología y la salud, se hicieron cargo entonces de todo lo que tenía que ver con el cambio del ser humano. Y de hecho consiguieron algo. No la transmutación del propio alquimismo, pero sí cambiar al ser humano. ¿Cuándo? Cuando descubrieron cómo poder manipular el ADN. Eso te trae todos estos pensamientos, el ateísmo, el gnosticismo, te trae todas esas cosas. Ahora, lo único que pueden llegar a hacer es querer imitar al creador perfecto, pero nunca llegar al creador perfecto, ¿me entendés? Entonces, eso hace que en tu vida y en la vida de cada uno de nuestros jóvenes vayan metiéndose todas estas cosas que después terminamos nosotros no explicando cómo los niños, los jóvenes no pueden estudiar y cómo los que no pueden estudiar pueden matar sin razón a otra persona. ¿Sí? Porque no entendemos el comienzo de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? No entendemos el comienzo de cómo Dios nos quiere tratar a nosotros. Creencias viejas, a ver, te digo alguna. Las antiguas son el panteísmo, teoría de la emanación, enseña, dice, el mundo exterior, roca, montañas, árboles, nubes, soles, y el mundo interior, pensamiento, emociones, conocimiento, son una sola cosa. En realidad, lo exterior es una extensión de lo interior, y todo es Dios. Dios no es una persona, dice, Dios es los ríos, los dientes, las estrellas, el odio, el amor, la flor, la carne, todo es Dios. No existe lo bueno ni lo malo, porque es Dios. Las personas no existen. Todo lo que llamamos persona es solamente una sustancia universal que proviene de Dios. La mentira, pero también está metido ahí. Y todas estas cosas son las que la cultura fue sosteniendo durante tantos millones de años. Y todo esto es lo que durante tanto tiempo las personas siguen creyendo y aferrándose a eso, menos a la Biblia. Te vas dando cuenta por qué ahora los hombres quieren sacar la Biblia de todo lugar. Escucha, el mono más inteligente es solamente un animal. El salvaje más degradado es ciertamente un hombre. O sea, no hay manera de mezclar uno con el otro, ¿sí? Porque ha causado una degradación terrible en los hombres y las naciones que lo han adoptado. Menosprecia el valor de la vida humana, degradando al hombre a nivel de la bestia. Si la teoría de la evolución materialista fuera verídica, existirían algunos casos actuales de una especie donde se está desarrollando en otra especie, ¿no es así? Si venimos del mono, tendría que haber especies que todavía se están transmutando de la misma manera. Habría personas que son mitad mono y mitad seres humanos, ¿no? Habría personas que estarían más mono que más humano. Algunos de apariencia lo son, pero estamos hablando de género, ¿no? Entonces, como no lo hay, es imposible que eso exista. Entonces, fíjate todo, a ver, el lío que forma espiritualmente, vuelvo a decirte, cuando vos decís, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso en el plano espiritual trae una revolución terrible,
Por eso es el conocimiento y la fe tuya están basados justamente en eso. ¿En qué? ¿Cuál es tu primer creencia? ¿Cuál es tu primer forma de fe? ¿Cuál es tu primer manifestación de que Dios está en tu vida? En que Dios hizo los cielos y la tierra. Yo lo creo, ¿vos lo crees? Entonces quiere decir que el Espíritu Santo habló a tu vida. Cuando vos orás a la mañana, es importante, hermano querido, que vos le hagas a saber a las huestes de maldad, al diablo, que vos sabés bien de dónde venís, que vos sabés bien quién desarrolló tu vida y quién la sustenta. No porque Dios no lo sepa, sino porque vos se lo hacés saber a todas las huestes de maldad para que tenga cuidado cuando vos salís a la calle. A la mañana yo siempre digo, Señor, agradezco por tu gran, infinito, inagotable amor, pero en el cual tú nos tratas desde el principio, cuando hiciste los cielos, la tierra, los mares en los que ellos habitan, cuando nos formaste del polvo de la tierra y soplaste aliento de vida sobre nuestras narices. ¿Sabés qué le estoy haciendo saber al diablo? Que se levanta un hijo de Dios que tiene la fe marcada desde el principio. No desde que me conviene a mí primera o segunda de Corintios, no desde que me conviene a mí Gálatas o Hebreo, a mí me conviene desde el principio, porque Dios hizo los cielos y la tierra, y ese es el principio de mi fe, para que pueda creer que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y eso es lo que hace que yo sea diferente a las personas. ¿Por qué? Porque sabe que a mí no me mueve ninguna hueste de maldad, sino el Espíritu Santo me hace saber que su revelación viene desde el cielo y no de los hombres. Por eso Génesis es el comienzo de mi fe y de tu fe. En saber que nosotros sabemos de dónde venimos y quién nos sustenta, no por amor simplemente al mismo, sino por amor a nosotros. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados para adorarle a Él. Y esa es la meta y ese es lo que Él trata de que nosotros entendamos. Los amo para que ustedes me adoren. ¿Por qué? Porque en el cielo me adoran porque yo lo hice para eso. Pero a ustedes les di el libre albedrío para amarme por lo que soy, para amarme por el amor que pongo por ustedes, para amarme porque saben que en algún momento voy a ir a buscarlo. Ese es el principio de la fe basada a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Génesis, el comienzo. Hoy hablamos de eso. Simplemente Génesis capítulo 1, versículo 1. Es importante que vos creas por qué Dios hizo los cielos y la tierra. Nunca pudo haberse hecho por sí misma. Jamás algo tan perfecto como tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu alma pudo venir de la nada. Porque vos no tenés instinto como los animales, vos no comés simplemente por instinto o mordés a alguien por instinto. Vos razonás, vos perdonás, vos seleccionás, vos hablás con las personas, vos sabés a quién amar, vos sabés quién te causa rechazo. Y eso no viene simplemente por una espontaneidad de la materia. Dice que Dios hizo de lo que no hay, hizo lo que existe. Y eso depende de nosotros y que el Espíritu Santo nos hable. Hoy hablamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Es el principio de nuestra fe. Si conocemos eso, vamos a poder entender toda la palabra del Señor. Y toda es buena. ¿Para qué? Para instruir, para redarguir, para formarnos a nosotros, para que toda buena obra venga de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor Padre, porque tú nos dejaste, papito lindo, cómo saber, Señor, de nuestros orígenes. Gracias, Señor, porque aunque hemos fallado al principio, tú has planeado la redención y has llegado a nuestras vidas, Señor, y estamos conociendo, papá, cuántos años, Señor Padre de la gloria, tú anhelaste abrazarnos, tú anhelaste escuchar, Señor, la adoración de tus hijos. Cuántos años con paciencia, Señor Padre de la gloria, esperaste el momento para enviar a tu Hijo, para que las glorias venideras ahora sean para tu disfrute, Señor. Padre de la gloria, permite, Señor, que te adoremos, para que tú te disfrutes junto con tu Hijo, Señor, para que el Espíritu Santo coseche buenos frutos, Señor, delante de ti. Queremos robarte una sonrisa, queremos sacarte una sonrisa todos los días, Señor Padre de la gloria, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor,
a que haya muchos que se arrepientan por tu palabra, por tu poder, Señor. Ayúdanos a conocer la revelación de ese Dios tan bueno, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el libro de Génesis. Gracias por poder estar entendiendo, Señor, cómo te revelaste paso a paso, Señor, a cada una de nuestras vidas. Padre de la gloria, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus hogares, su entrar, su salir, su canasta. Bendigo, Señor, Padre de la gloria, lo que has de preparar para el día de mañana. Aquellos que se santifiquen, Señor, el día de mañana tendrán su recompensa. Gracias, Señor Padre celestial, porque nunca nos has abandonado, Señor Padre de la gloria, y prometemos amarte con tu fuerza, con tu amor, Señor, y con tu Espíritu Santo. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y por este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno tiene una pregunta, puede hacerlo. Y si no tiene una pregunta, lo espero la semana que viene, por favor. ¿Cómo te va, Clara? No te estaba viendo. Yo se me fue Clara. No, no se me fue. Bendiciones, sierva. Bendiciones, hermana Elba. Ay, saluda así de lejos. No tiene. Bueno, sí. Ahora te voy a llamar, Elba, así te explico de Adiceda, por simplemente viste Cairo, ¿sí? Ahora yo le llamo. Hermanos queridos, gracias Juana, bendiciones, gracias Jorge Roja, gracias Jessica Olmo. Quedamos en la página 27, pastor, ¿no? Quedamos en esa página simplemente. 27, sí. Muy bien. Nos Así que- vemos, muchas bendiciones para todos. Dios No, los bueno. bendiga. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga a todos. Ya te llamo, Elba, bendiciones. Chao.